Buen día, Lagarto. Estamos saludándote desde un estudio de abogado. Yo te diría que te pongas cómodo, que prepares el lápiz y el papel para las preguntas al doctor Pérez Aragón, porque es el abogado que tuvo en la última etapa, y hago esta aclaración para también enmarcarlo, es el último abogado que tuvo este personaje que descubrimos en el departamento de la calle Buenos Aires, donde apareció un cadáver. Una historia muy complicada. Me estaba explicando recién el doctor, para que te dé una idea. Estuvo en Bower, en Río Cuarto y en Cruz del Eje. Por cada una de esas cárceles, distintos jueces, me acabo de enterar yo, aprendiendo con el doctor, por cada una de esas cárceles hubo un juez que tramitó algunos beneficios, si se quiere, que era como, por ejemplo, la prisión domiciliaria. Bueno, doctor, usted, buen día, gracias por atendernos. ¿En qué instancia usted recibe la representación de esta persona? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, en principio quiero que sepan que ha tenido varios abogados, Horacio Antonio Grasso, primero por una cuestión procesal, porque la competencia del juzgado de ejecución se determina a donde está él alojado. Cuando estuvo en Cruz del Eje tuvo una defensa de allá, cuando estuvo en Río Cuarto tuvo una defensa de Río Cuarto, y cuando llega a Bower nuevamente, ahí es cuando contrata mis servicios profesionales. Bien. Doctor, la primera pregunta, ¿por qué lo detienen la semana pasada a este hombre en su domicilio y lo trasladan a Bower? En realidad el motivo él estaba con prisión domiciliaria, y los motivos que entiende el juez de ejecución número 1 es que por diversos incumplimientos con respecto a las salidas que él tenía no autorizadas, fue cuando dispone revocar la prisión domiciliaria por todos estos incumplimientos, que muchas veces no se debía por una cuestión de irresponsabilidad, sino que él tomaba una medicación, fuertes medicaciones que sin duda atentaban contra su salud y lo hacían estar durmiendo, y muchas veces se levantaba tarde, salía, después pedía un certificado, y yo acreditaba con ese certificado de que él había salido por una cuestión de urgencia o de turno médico. ¿Lo entrevistó alguna vez en este edificio? He ido a entrevistarlo, lo que pasa es que es un edificio que para poder ingresar al departamento tiene que bajar el inquilino hasta la planta baja a abrir la reja, así que la entrevista siempre la he tenido en la planta baja. ¿Le llamó la atención algo en su conducta, en su comportamiento? No, para nada. Considero que era una persona normal. De hecho, siempre se mostró bien aseado. Sí, era muy encariñado con sus mascotas, pero nada normal. Lagarto, te escucha el doctor para las consultas. Ahí te está escuchando. Sí, no, me llama la atención que lo califique de una persona normal, digamos, por lo menos por los datos que hemos conocido nosotros de su trayectoria carcelaria. Bueno, ha demostrado rasgos de ser una persona complicada, digamos, con algún tipo de alteraciones, más aún con este final que hemos conocido, con el cadáver dentro de su habitación, conviviendo con él, viviendo como mendigo, escapándose, en fin, con el desorden de su casa, la mugre. Bueno, no habla mucho de una persona normal. Buen día, Lagarto. Bueno, es una opinión totalmente subjetiva, de hecho, claro. Considero que en las entrevistas que he tenido con él se ha mostrado así. Ha tenido pericias psicológicas, porque ha estado obligado también a un tratamiento psicológico, donde él ha demostrado una conducta normal. Después, todo lo que hacía puertas adentro no puedo responder porque no me consta. Sí, no, entiendo. Entonces, seguramente pueden haber fallado las pericias psiquiátricas. Este hombre estaba ¿cómo se llama? Con tobillera. Estaba con tobillera en su domicilio, porque los vecinos describen que andaba sin ella. No. Él andaba con tobillera, que les cuento de que la tobillera es un dispositivo que, si él se lo llega a sacar, acusa inmediatamente al control de monitoreo. El control de monitoreo lo llama por teléfono, y si él no contesta, se procede a un operativo policial, a un procedimiento policial. O sea que él la tobillera siempre la tuvo.
Y de hecho, el juez de ejecución ha tenido un intenso contralor con respecto a estas salidas que él hacía y exigía que uno justifique debidamente el tema de por qué había salido. Doctora, ¿a qué tipo de control está sometido una persona como su cliente que está en prisión domiciliaria? ¿Qué tipo de control, qué tipo de reporte semanal, quincenal, mensual? ¿Cómo lo monitorea la justicia? La justicia primero los controles los pide a través del servicio penitenciario, oficia y pide cada tanto, 3 meses, cómo se ha comportado, y si no ha tenido ningún incumplimiento, nada tiene que decir y continúa gozando del beneficio. En el caso que muchas veces salía en forma no autorizada, sí, ahí cuando el monitoreo le avisaba al servicio penitenciario, que le comunicaba el juez que esta salida no había sido autorizada, por supuesto que ahí el juez ordenaba medidas para poder uno justificar o no por qué había salido. Doctor, ¿ustedes nunca recibieron denuncias por parte, por ejemplo, de los vecinos? No, nunca hemos recibido una denuncia. Él, de hecho, las denuncias es un proceso individualizado cada vez que uno hace una denuncia para que se acumule a una causa. Estamos en la ejecución de la pena. ¿Me explico? Una causa donde está en ejecución, por supuesto el fiscal interviniente tiene que tornarlo como algo comprobable en el grado de probabilidad para poder recién atribuirle un delito. A él nunca se le atribuyó ningún delito estando en prisión domiciliaria. Claro, ayer nos comentaban una vecina que charló con nosotros que una persona de allí, creo que del primer piso, del segundo piso, se tuvo que ir de allí y que hizo una denuncia anónima, por temor la hizo anónima porque que fue atacado en varias oportunidades por este hombre, le tiraba algo por la ventana, no sé si le tiró una bomba molotov. Una bomba molotov, bueno, que habría una denuncia dando vuelta, pero obviamente que no tiene que ver con su actuación. Lo que yo le quiero preguntar es si usted conoció si este hombre tenía alguna pareja o si vivía solo ahí. Él, desde que asumí la defensa, él vivía solo, tenía pocas visitas, sí tiene una hija con quien no tenía un contacto más que telefónico o por videollamada, y tiene su madre. Su padre ha fallecido hace muy poco, no creo que hace menos de un año que falleció el padre. Ese era su entorno, y su hermano no tenía una relación porque el hermano estaba en el exterior. Eso es todo lo que conozco en lo personal de él. Desde que yo he estado 2 años y medio en la defensa, en diciembre se me revocó el poder, motivo por el cual desde diciembre lo asiste el asesor letrado. Y después de ese episodio, doctor, que seguramente usted habrá escuchado o lo habrá, no digo protagonizado, pero estado muy cerca de la situación cuando él estaba viviendo con su madre, hay una versión de que él golpeó a su mamá y que por eso se tuvo que ir de la vivienda de su madre. No sé si en ese momento volvió a Bower. Bueno, con respecto a eso, primero que quien contrata mis servicios profesionales es efectivamente la madre. No me consta esa situación que usted menciona, y la vez que se le revocó a él la domiciliaria fue a instancia del fiscal de ejecución Martín Berger, que cuando contestaba a la vista no contestaba en forma favorable, y sobre todo supeditaba la condición de que él no estaba apto por la pericia psicológica que le habían practicado. Pero después no tiene nada que ver la madre. Perdón, dicho en claro, eso lo puede decir un poco más llano. ¿A él por qué le revocan una domiciliaria? Puntualmente el psicólogo concluye, la licenciada Daniela Palma, cuando hace la pericia, ella concluye que dice que se observan indicadores de manera de impulsividad. Las técnicas indicadas revelan baja tolerancia a la frustración. Y eso, sin duda, la baja tolerancia a la frustración es un impedimento para que no solamente el fiscal, sino el juez considere que él debe ser beneficiado por la libertad condicional.
Ahora, ¿cuál es el cargo por el cual está detenido él, doctor? Disculpe la ignorancia, porque no sé exactamente qué cargo tiene él. ¿Por qué cargo? Él en el año 2007 fue detenido por un evento que todos conocemos, donde la víctima fue el menor Facundo Novillo. Eso se llegó a juicio y en el 2009 se le impuso una pena de la Cámara Tercera de 27 años de prisión. En cumplimiento de esa pena, que tuvo una vida incidental, porque hubo casación y de otros recursos, quedó firme y él está en carácter de condenado. Está bien condenado, pero a 27 años. ¿Cuánto lleva? Y desde el 2007 a la fecha ya lleva 22 años. 22 años. Motivo por el cual, como siempre, la ley de 24660, él no tiene antecedentes penales, motivo por el cual gozaba o podría gozar de libertad condicional, es que por eso se solicitó, más el estímulo educativo, que se restan 6 meses, por lo que él había hecho en sus comienzos en Bower, en la escuela del establecimiento. Por ese estímulo educativo se pidió la libertad condicional en agosto. Ahora usted no fue... En octubre, que es la que la revoca. Usted no fue llamado nuevamente, ahora tiene otra asistencia legal. No, ahora, por supuesto, no puedo hablar con respecto a este tema. Yo creo que el artículo 19 dice que nadie puede declarar en contra de sí mismo, de la Constitución Nacional, y mucho menos yo, que en este momento no tengo poder. No puedo hablar sobre eso, y por una cuestión de secreto profesional, de lo que él me ha contado, tampoco puedo emitir ni siquiera una opinión técnica al respecto. No, simplemente pregunto si usted lo está representando o no, ya no. No, ya no. Claro. Yo en este momento no lo represento. Doctor, ¿usted confirma que el departamento en cuestión, donde fue encontrado este cadáver, donde vivía Grasso, es de su mamá, es de propiedad de su madre? Sí, absolutamente. El departamento es de propiedad de la familia. Bien. Bueno, la verdad que nos hemos sorprendido, obviamente que falta ahora la investigación de qué es lo que ocurrió con este cadáver, quién es, cómo fue, qué es lo que pasó, pero un poco lo que relata usted, una vida bastante tormentosa, la de este hombre, ¿no? Una vida bastante agitada desde lo delictivo, penal, psicológico, en fin. Él siempre estuvo controlado y sometido a pericias. Y ese control lo llevaron siempre los jueces de ejecución que les tocó intervenir. Estos magistrados no fueron bastante, de alguna forma, displicentes con la lectura de las conclusiones de todo lo que se le hacía. Al contrario, hasta se le hizo un ecodoppler, que hoy hacerle un ecodoppler a un interno que está en prisión es un estudio que no se lo hacen a cualquiera. De hecho, la gravedad de su patología fue la que llevó al juez interviniente a que se practicara este tipo de estudio tan intenso. Es una afección cardíaca tiene, ¿verdad? Por eso. Sí, él tiene una afección cardíaca. Tengo los puntos policiales, si quiere se los leo, pero son bastante extensos, son 8. Pero en principio él goza de una cardiopatía bilateral aguda, un síndrome vertiginoso agudo, y tiene rotura de atlas y severa obstrucción bilateral de los miembros inferiores, porque toda esta patología cardíaca que tenía, sin duda, influía sobre el fluido de la sangre de su organismo. Claro. Bueno, doctor, le agradezco la gentileza de habernos atendido, nos contó algunos aspectos que desconocíamos sobre este hecho que, bueno, generó un poquito de estrépito y asombro este fin de semana. Muy gentil, muy amable por recibirnos. Muchas gracias, Lagarto. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno, un caso complicado, ¿no? Macabro, Un caso ¿no? complicado. Ahí estamos viendo lo que pasó en el año, Lagarto, 2006. Ah, sí. Cuando la mamá, el Facundo Novillo con un R12, justo pasaron en medio de un enfrentamiento narco en aquel momento, y un balazo de escopeta terminó con la vida de Facundito Novillo, 7 años que tenía 6 o 7 años en ese momento. Bueno, Ahora, a mí me llegaron algunos datos. Ahora fallan también las pericias, ¿no? Porque el departamento estaba totalmente abandonado, con gusanos, con olor. Es muy posible que no haya ido nadie durante mucho tiempo a verificarlo, este estudio que hacen. Pero me llegan algunos datos, obviamente, extraoficiales
y de personas que no quieren identificarse, aunque yo sé quiénes son. Los que limpiaban el departamento no eran albañiles, eran indigentes. Aparentemente, el hermano les habría pagado para limpiar. Cuando encuentran el cuerpo, algunos dicen que les ofrecen dinero para que lo tiren. Los indigentes albañiles no aceptaron la propuesta y hacen la denuncia en la comisaría número 1. El cuerpo tenía un cable enroscado en el cuello. Un cable enroscado en el cuello. Además, un celular con 2 chips. Que acá, cuando se pongan a investigar, van a encontrar mucha información. Porque los chips viven. Viven, a no ser que estén rotos, viven, se pueden recuperar. Ahí puede haber algún dato. La identificación, por ejemplo, de la persona. Un celular con 2 chips. El cadáver era de pelo largo y rubio. Y algunos hablan de que alguien ha visto, conoce, entiende quién puede o quién reúne características similares que estuvo relacionada con graso. Es decir que aparentemente en la investigación hay alguien de estas características, pelo rubio y largo, que tuvo una relación con graso. Puede ser, como no puede ser, porque personas rubias de pelo largo hay un montón. Ya. Pero hay una puntita por ahí y la otra es el celular con los 2 chips que habrían sido encontrados ahí en el departamento. Bueno, datos adicionales que se suman a este escabroso caso que ayer a la mañana, con la participación de una vecina, empezamos a meternos en los vericuetos de esta persona. Todos pensamos que a lo mejor los peritos tendrían que haber dado cuenta. También otros dicen, bueno, pero las personas que tienen algún problema son muy hábiles para disimular. Muy hábiles para disimular, que logran engañar a veces. El otro interrogante es, nadie, por lo menos, dicen que el cadáver por lo menos 1 año tenía. Por lo menos. Nadie fue a verlo, no se visitan a las personas que están con prisión domiciliaria para ver dónde están, qué hacen. ¿Cómo viven? Cómo viven. Cada 3 meses, dijo. Claro, bueno. Sí, pero que lo atendía abajo. 3 meses nadie. Claro. Si no hay ninguna nada importante, siguen nomás. No tiene un pero seguimiento. Me parece que tienen que ver. Cercano, ¿no? Tienen que ver dónde viven, cómo viven. Supongo yo que debe ser. Debería ser así. ¿Cómo se sostienen económicamente también? Sobre todo, una persona de estas características, que ya venía rebotando en varias cárceles. Correcto. Con síntomas, ¿no? Con una medicación, bueno, en fin. Ahora el consorcio, ¿sí? El consorcio, ayer escuchando a la señora, ¿no tuvo también, pregunto, ¿no?, una cierta pasividad? Yo creo que sí. El consorcio, la gente que está, el administrador, la gente que está a su cargo de la conducción del edificio, sí. Con todo lo que contó la señora ayer, un hombre que se fue de miedo, un tipo que te pone una bomba, vos vienes a un edificio y te pone una bomba molotov, te tira cosas bajo la puerta, es decir, si eso pasa durante un tiempo prolongado, el propio consorcio, me imagino que alguna acción tiene que tener. Y después de ocurrir, como en todo consorcio, que están divididos y peleados, porque viste, todos quieren manejar, como pasa en todas las juntas administrativas de los barrios, de los departamentos, de los edificios, que se pelean todos por la administración, entonces por ahí. Como poco han tenido cierta liviandad en esta situación. Que además está no digo que sean culpables nada, ¿no?, de lo que pasó adentro del departamento, pero con esta persona, ¿no?, que la señora dijo andaba en la calle, no tenía tobillera, bueno, el abogado dijo sí que la tenía. No sé si es fácil sacarse una tobillera, ¿no?
La verdad que no lo sé. Algunos dicen que logran sacársela. Claro, pero eso tiene un monitoreo que suena en un lugar donde dice, che, se sacó la tobillera. Digo, pero ahí ha sido muy laxo, ¿no? Sí. Una laxitud bastante concreta el hecho de convivir 1 año o 2 años con una persona que va a contramano de los reglamentos del edificio, me parece, ¿no? Bueno, de la vida. De la vida, claro. Lo cierto es esto. Las personas que limpiaban en el departamento no eran albañiles. Datas. O no serían albañiles. Vamos a ponerlo en condicional por las dudas. Eran indigentes. Recordemos lo que nos contó la vecina, que este hombre pedía comida. Salía, pedía comida, vivía como un indigente, porque, bueno, más o menos se pudo ver en qué condiciones estaba su departamento, y que él vestía así, no andaba limpio, bueno, era una persona que, digamos, tenía contactos con indigentes, que lo habrían contratado para limpiar. Abrieron un placar, encontraron con lo que se encontraron, dicen que le habrían ofrecido algún dinero a estos indigentes para que hicieran desaparecer ese cuerpo que había aparecido allí, cosa que no aceptaron, hicieron la denuncia y ahí comenzó el operativo. Aparece este cuerpo allí, que estaba inclusive envuelto con cal, con un cable, dice esta información extraoficial, un cable en su cuello, y aparece este celular, supuestamente con 2 chips, y el cuerpo es de una persona rubia, femenina, con pelo largo. Bueno, habrá que determinar ahora cuántas o qué personas eran. Yo digo que, mira, simplemente desde ayer hasta hoy ya debieran haber encontrado las cámaras, que hay ahí un domo de la policía, o no sé de quién es, de la policía o de tránsito, que enfoca justo para la entrada. Es decir, no es muy difícil encontrar las personas que han entrado con esta persona, que tampoco es difícil identificarla por la vestimenta que usaba. Y si no, ya tienen estos elementos que los estará trabajando la policía científica, los técnicos, para ver quién es esta persona que se ha encontrado, el cadáver de esta persona. Ahora, lo llamativo es que no sé si coincide con algún pedido de desaparición. Hay que ver si hay pedidos de desaparición de los últimos años que tengan que ver con el perfil de esta persona. Y si el pedido de desaparición no es en Córdoba, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Que puede ser una persona que oriunda de otro lugar, de otra provincia. Exactamente. Bueno, ya hay muchas cosas, creo que importantes, para que esto se resuelva. Obviamente, se resuelve esto, este hombre no va a salir nunca más, y su pena, si era grande, va a ser doble o triplemente agravada, ¿no? Bueno, una situación complicada. La madre es la que bancaba toda la... La madre contrató el abogado y la madre le prestó el departamento. Era del departamento y era de la madre. Claro. Sí. Y a él también. Y a él, claro. La alimentación. Lo bancaba la pobre mamá, ¿no? También había sido violentada por él. Claro, aparentemente la información esa es que, era un muchacho muy desequilibrado.